luminosos que no pude identificar. Al no poderlos identificar, corre la cabina para poder verlos, a ver si era algún reflejo en el vidrio, y observa que efectivamente se trataba de objetos que nunca había visto antes, que le llamaban poderosamente la atención, sobre todo la velocidad. Esto dura 1 minuto y medio, aterriza, busca interlocutores, a ver si alguien lo ayuda a entender qué era lo que había experimentado, va al FBI a hacer una denuncia. Imagínate que no había muchos antecedentes de experiencias por el estilo. Entonces llega a la oficina del FBI, estaba cerrada, se queda ese día en el pueblo, estamos hablando de un pueblo en el estado de Washington, en Estados Unidos, y decide al día siguiente ir a un diario, ir a un periódico, porque él estaba muy preocupado sobre la posibilidad de que se tratara de un arma soviética, ¿no? Obviamente un arma voladora, digamos, con algún tipo de avión o proyectil. ¿Qué formato tenía? Bueno, lo más curioso de esta anécdota es precisamente esto que vos me preguntás, que él nunca vio platos voladores. El protagonista central en realidad de la expresión platillo volador es un periodista que se equivocó. Entendió que era, cuando él contó que se movían como si arrojaras un platillo rebotando en el agua, ¿viste la típica salto de patito? Bueno, él quiso dar una imagen, una metáfora para dar una imagen de movimiento, y en realidad lo que hizo el periodista fue tomar la expresión platillo, que era solamente una metáfora, como si fuera la descripción de la forma del objeto. Él vio algo muy parecido a un proyectil o a un boomerang, ¿no? O 9, ¿no? Y la expresión plato volador... Eran 9, eran... Y la expresión... Perdón, grandes, chiquitos... No, era muy difícil de estimar el tamaño, porque no tenía la posibilidad de hacer ese tipo de cálculos en ese momento. Lo que sí le llamó mucho la atención fue la velocidad, ante todo. ¿Y los colores de la luz? Y eran reflejos blancos, pero lo importante de esto es que al otro día, un día después de relatado esto a la prensa, uno de los periodistas, Bill Beckett, lo que hace es hacer un cable a la agencia Associated Press, y ese cable incluye la expresión plato volador, y a partir de ese momento todo el mundo empezó a ver lo que los medios le dijeron que tenía que ver. O sea, culturalmente la expresión plato volador, que duró muy fuertemente entre 1947 y 1952, fue prácticamente una invención de los medios. Una mala interpretación, porque exacto. Vos fíjate cómo una persona relata y la otra cómo lo tomó y lo largó al mundo. Una mala interpretación que se transformó en un ícono, porque imagínense, la gente empezó a ver algo que nunca había visto el primero que los vio. O sea, es una paradoja difícil de resolver. Podemos definirlo así como un objeto con varios colores, o varios objetos con luces blancas muy fuertes. Sí, y lo que también es interesante es cómo este fenómeno se termina reproduciendo en la cultura popular a través del cine, películas, series, libros. Se genera toda una especialidad que antes no existía, que es la disciplina que se encarga de estudiar las causas de estos avistamientos. Se genera también un movimiento popular, un movimiento cultural que incluye lo religioso, porque hay sectas y grupos religiosos dedicados a adorar a los hermanos del espacio. Hay muchas manifestaciones que tienen que ver sobre todo con la cultura. Por eso en este evento estamos hablando sobre todo de esos temas, de la historia, de la antropología, de los lugares sagrados vinculados con este tema. Por ejemplo, ahora en un ratito va a empezar una mesa sobre el Cerro Uritorco. Va a haber un antropólogo que va a hablar sobre este tema, un historiador que también hizo estudios de campo que va a hablar del tema. Va a estar también un periodista local que tiene mucha experiencia. Pregunta, el famoso Triángulo de las Bermudas, donde han desaparecido tantos aviones, ¿tiene algo que ver con esta energía? Hay una cantidad de temas relacionados con la mitología ovni, que son los hombres de negros, la ciudad perdida de la Atlántida, el Triángulo de las Bermudas, entidades monstruosas del imaginario fantástico. Hay
muchísimos temas que se van como pegando al mito de los platos voladores y que no son de 1947, vienen de mucho antes. El tema del Triángulo de las Bermudas fue en realidad la invención de un escritor, Charles Berlitz, que se le ocurrió tuvo una gran idea porque vendió muchos miles de libros. Se instaló la idea de que hay un triángulo en un lugar donde no sucede ninguna otra cosa, que no sucede en ningún otro mar del mundo, con la diferencia de que es una zona muy transitada, ¿no? ¿El Uritorco? Y el Uritorco es un emblema argentino completamente vinculado ya desde el año 86 con el tema de los extraterrestres y de los ovnis. Se ha convertido en una especie de meca, de santuario, a donde van aquellas personas que quieren vivir una experiencia, y eso es interesante, ¿no? Analizar también los motivos por los cuales la gente llega a un lugar a donde tiene que vivir una experiencia, y pase o no pase, algún tipo de experiencia va a tener porque la expectativa, la carga, el deseo de crear y de vivir una experiencia extraordinaria a veces termina moldeando la realidad. Uno termina experimentando aquello que desea experimentar. A veces está mal porque es un extremo, y a veces es parte de la vida, ¿no? Son situaciones completamente razonables que forman parte del día a día, que en este caso tienen como un color especial por el hecho que la connotación es alienígena, ¿no? Pero no hay tampoco, en algunos casos no hay tantos misterios. ¿Qué pasa con el tema del tiempo? Porque sé que hubo un científico que estuvo explicando que hay diferentes niveles que uno puede correr. Es una pena que se hayan perdido esa charla porque fue extraordinaria. Gustavo Romero. ¿Podemos ir en el tiempo? Gustavo Romero abordó un tema que está bastante vinculado con una de las teorías acerca de si los ovnis pueden venir del futuro, ¿no? Desde el futuro hacia el presente. Y él, ¿el presente nuestro que sería para ellos el pasado? Claro, desde un futuro que vengan al presente. Y él plantea claramente la imposibilidad de poder retroceder en el tiempo. No se puede. La historia no se puede modificar. Es inmodificable. Hay leyes que no se pueden trastocar. Vos no podés viajar al pasado a matar a tu abuelo. No podés. O sea, hay cosas que no se pueden. Hay leyes de la física que no se pueden modificar. La verdad que fue una charla muy interesante. Y también a las 7 de la tarde va a haber una conferencia muy interesante de Rubén Lianza, que es un comodoro de la Fuerza Aérea Argentina que trabaja justamente en la identificación de casos OVNI. Va a hablar de los resultados de los 2 años que tuvo de investigación desde hace un par de años, que está dedicado prácticamente full time a esto, y es una de las primeras charlas públicas que él hace sobre el tema. ¿Qué pasa cuando la gente dice yo lo vi? Generalmente lo suelen ver en lugares donde no hay mucha población, todo lo contrario, son lugares que están más bien desérticos, en medio del campo, en la playa por la noche, a lo mejor se ven esas como estrellas fugaces pero que no lo son. En general es muy difícil de poder decir algo porque las experiencias son casi tan distintas como personas la tienen, ¿no? ¿Lo ven o creen verlas, Ale? Hay personas que son sumamente sugestionables y que son capaces de ver aquello donde no hay nada, y hay otras personas que son buenos observadores y que describen con bastante precisión aquello que experimentaron. En general, hay últimamente hay un mito alrededor del tema tan grande, o sea, se ha convertido en un fenómeno psicocultural tan poderoso que es sumamente fácil que las personas se dejen llevar por sus deseos y de creer y de ver aquello que no existe o aquello que no es lo que se está viendo, y representar mentalmente algo que por el estado de nervios, por las expectativas, por las creencias, a lo mejor no está sucediendo. ¿A vos en algún momento, en algún momento vos, Alejandro, tuviste algún tipo de experiencia así sensorial, alguna situación especial? Las experiencias que tuve con ovnis, por suerte hablo poco yo en este evento, sobre todo soy anfitrión y hablan mis invitados, pero mis propias experiencias son bastante desalentadoras. Yo tiendo a buscar una explicación a todo lo que... las 2 experiencias que tuve de encuentros con presuntos ovnis... ¿Fue y cuándo? Las pude explicar. Una en el Cerro Uritorco y otra en Salto, en una estancia que se llama La Aurora,
el norte de Uruguay, en el año 80 y en el año 86. ¿En qué horario fueron? En los dos casos. Y estaba muy predispuesto a ver algo. Y lo que viví mientras duró fue muy interesante porque viví lo que mucha gente vive. Por eso son experiencias que rescato, porque yo pude experimentar aquello que experimentan aquellas personas que tampoco pueden explicar eso. Yo después la explicación la pude encontrar. Hay muchas personas que no se siguen preguntándose, que se quedan con la experiencia. Yo me seguí preguntando. Al seguir preguntándome, en un caso pude explicar las luces estas extrañas que observaba como reflectores que venían de frente sobre una ruta. Yo estaba en una posición en donde no podía ver la ruta, eso lo pude determinar al día siguiente porque eran luces que se acercaban de frente y se apagaban, o sea, luces rasantes en un campo donde no había nada más que eso, luces que aumentaban y bajaban de intensidad, pero era justo una ruta que venía de frente hacia el punto donde estaba yo y mi amigo Alejandro Chenetti, otro ufólogo, o sea que habíamos ido a tener la experiencia, porque habíamos ido a un lugar donde se decía que se veían luces. O sea, había una carga de expectativa, miedo. ¿Qué sentí? Mucho miedo. Sí. ¿Por qué? Porque en ese estado, estás solo, en el medio del campo, con un montón de información y todo un bagaje acerca de qué puede llegar a ser algo que no identificás. Por ejemplo, abducirte a los 17 años, que era la edad que yo tenía. ¿Qué otra cosa podía sentir? La verdad que sí, que me sentí bastante asustado. Por suerte lo pude superar. ¿Se paró el reloj? No. ¿Supiste cuánto tiempo realmente duró o te pareció que duró poco? No, duró poco. Duró unos pocos minutos, digamos. El tiempo hasta que dejé de correr, porque en realidad empecé a correr. ¿Empezaste a correr? Sí, porque mi amigo tuvo la mala idea de mover el alambrado de uno de los campos. Yo pensé que se estaba moviendo por algún efecto paranormal y salí disparado. Ese es el fin de la historia. Yo tengo que seguir... ¿Y la otra historia en el Uritorco qué pasó? Bueno, y la otra historia del Uritorco estaba en una terraza junto con un montón de gente que subimos todos en estampida porque alguien dijo que se estaban viendo ovnis. Yo me quedé mirando lo que los demás decían que se movía, me parecía que se estaba moviendo, me asusté, pensé, otra vez están por acá, se está moviendo, hasta que busqué un punto de referencia fijo y pude determinar que eso que todo el mundo estaba viendo moverse, en realidad estaba fijo, era una estrella. ¿Por qué parecía moverse? Porque eran las nubes autocinético. Yo fui víctima del efecto autocinético. Alejandro, por último, estas imágenes que hay de extraterrestres, ¿fueron creadas o ideadas por el hombre? Exacto, o sea, son diferentes ejemplos de cómo se manifiesta la creencia, la expectativa con relación a los extraterrestres en la cultura popular. Hay desde juguetes hasta objetos de decoración, cervezas. Acá tenemos una cerveza artesanal muy popular en Capilla del Monte, la cerveza Erx o Bierx, que aprovecha un poco la mitología del Cerro Uritorco y la historia de la mancha de la huella del pajarillo para vender una cerveza que por dicho sea de paso está muy buena. Acá tenemos, por ejemplo, caramelos. ¿Por qué hicieron este formato? ¿Porque suponen? ¿Porque creen? En realidad, los ojos rasgados de los extraterrestres están muy relacionados con un caso que fue el primer caso de encuentro cercano de abducción que hubo en la historia en los Estados Unidos. Fue un caso muy difundido en donde era una pareja, Betty y Barney Hill, donde Bernie, el marido de Betty, en una sesión de hipnosis cuenta que tenían los ojos rasgados de esta manera, ¿no? Ojos como almendrados, estirados hacia arriba, como si fueran chinos, pero grandes. Esa imagen había sido proyectada 10 días antes en una serie de televisión, en un programa que se llamaba Outer Limits. Habían pasado un capítulo donde había un extraterrestre muy parecido a ese, de donde podría haber tomado la idea en forma inconsciente Bernie y relatarla en este caso
que es un caso que tuvo una enorme difusión y por esa difusión precisamente terminó como incorporándose en la cultura popular. Hubo después, a mediados de la década del 80, un nuevo episodio que vivió un escritor, Whitler Strieber, en donde la portada del libro muestra una criatura de tez más bien gris entre anaranjada y gris, con los ojos rasgados del mismo modo, y fue un bestseller ese libro. El escritor era un escritor de cuentos de terror, pero esta vez decía que su experiencia, el cuento que contaba, había sido real. Y ese libro que podemos ver acá, si querés podés tomar esta imagen, porque acá casualmente lo tenemos representado, es la portada del libro Communion de Whitler Strieber. Termina también como imponiéndose ahí como una nueva fase a mediados de los 80 de este tipo de experiencias de reducción, en donde la gente cada vez empieza a contar más historias de humanoides con los ojos rasgados, hasta que prácticamente se instala como un ícono ya consagrado y que todo el mundo reproduce, porque digamos que la mejor manera ahora de representar un extraterrestre es haciendo un cabezón de ojos rasgados, ¿no? Ahora, si un chico de 5 años viene y te pregunta, Ale, ¿existen o no existen los extraterrestres o los platos voladores? ¿Qué le decís? Yo lo que les digo es que lo que existen son experiencias que cuenta la gente, que tienen que ver con experiencias que muchas personas viven de una manera genuina, o sea que son vivencias que realmente impactan, que no son para despreciar, que hay que analizarlas, hay que escucharlas, que muchas veces tienen explicación, que casi siempre tienen explicación, y cuando no la tienen hay que hacer un esfuerzo por encontrarla. La ufología, que es la disciplina que se encarga de esta cuestión, no es lo que hace, pero lo que debería hacer la ufología es eso, encontrar la causa de las observaciones y las experiencias que tienen los testigos, no promover la fe o la creencia en una hipótesis o en otra, ¿no? Sino tratar de encontrar las causas. Y el hecho de no encontrar una respuesta no significa que sea necesariamente inexplicable o que sea necesariamente extraterrestre. Simplemente es algo que todavía no pudimos contestar. Alejandro, yo después de dialogar con vos me quedo un poco triste, porque realmente siempre tuve la fantasía, ¿no? Desaparece un plato volador y demás. Me encantaría subir y conocer otro mundo, conocer otro tipo de vida. Es fascinante. Sí, no, sin duda es fascinante, pero a ver, la idea es traer un poco la visión científica de esta cuestión, porque ofertas sobre la expectativa de crear historias de marcianos, abducciones reales y demás, sobra. En internet hay muchísimo. Esta vez hicimos un evento más pensado por un público que realmente está curioso por ganas de saber realmente de qué se trata. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, recordemos que estas conferencias ustedes pueden venir, duran aproximadamente